El millonario fingió ser cliente pobre en su propia tienda. Entró con ropa simple, cansado, y pidió un vaso de agua. Todos lo ignoraron, desviaron la mirada con desprecio, hasta que ella se acercó, y las dos palabras que dijo lo dejaron helado. Santiago Villanueva no recordaba la última vez que alguien lo había mirado realmente a los ojos, no con esa mirada calculadora de los socios que buscaban algo de él, no con esa reverencia incómoda de los empleados que le temían, no con esa frialdad de las mujeres que veían su billetera antes que a él, simplemente mirarlo, como si fuera una persona. Llevaba 15 años construyendo un imperio de restaurantes y en algún punto del camino había dejado de ser Santiago para convertirse en el señor Villanueva, el empresario, el millonario, el hombre inalcanzable del piso 32 de Torre Reforma. Había olvidado cómo se sentía ser tratado como un ser humano común. Hasta esa mañana de jueves en la Condesa, cuando una mesera de ojos cafés le dijo dos palabras que lo dejaron completamente inmóvil en su silla, sintiendo algo que no experimentaba desde hacía tanto tiempo que casi lo había olvidado: vulnerabilidad. Pero eso vendría después. Primero tuvo que vestirse como alguien que no era, o tal vez como quien solía ser hace mucho tiempo. Los jeans desgastados con manchas de pintura, la playera gris descolorida, los tenis blancos que ya no lo eran tanto. Se miró en el espejo y vio a un hombre cansado, común, olvidable, perfecto, porque necesitaba ser invisible para ver la verdad. Llevaba semanas recibiendo quejas anónimas sobre sus restaurantes, personas que decían haber sido tratadas como estorbo por no pedir lo más caro del menú, meseros que cambiaban de actitud según la ropa del cliente. Y Santiago, que había pasado su juventud sirviendo mesas él mismo, que había construido su primer local con las manos y con la filosofía de que todos merecían dignidad, sin importar cuánto trajeran en la cartera, sentía una rabia sorda creciendo en su pecho. Sus propios empleados estaban traicionando todo lo que él creía, o eso pensaba. Necesitaba comprobarlo. Necesitaba entrar a uno de sus restaurantes como un hombre cualquiera, pedir lo mínimo y ver qué pasaba. Eligió el local de la Condesa porque era uno de los primeros que abrió, porque el personal rotaba poco ahí y porque, según los reportes, era de los que más quejas recibía sobre trato diferenciado. Estacionó su camioneta 2 calles atrás y caminó bajo el sol de mediodía sintiendo algo extraño. Nerviosismo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que sintió nervios por algo tan simple como entrar a un lugar? Empujó la puerta de vidrio y el aire acondicionado lo golpeó junto con el murmullo de conversaciones, el tintineo de cubiertos y el aroma de especias que le trajo recuerdos de cuando cocinaba en las madrugadas. El restaurante tenía las paredes color terracota que él mismo eligió hace años, las luces cálidas colgando del techo como pequeños soles, las mesas de madera con manteles blancos impecables. Todo lucía bien, pero él no venía a evaluar la decoración. Caminó hacia una mesa junto a la ventana y se sentó. Esperó. 2 minutos. 5. 7. Nadie se acercó. Observó cómo las meseras pasaban, cómo una de ellas reía exageradamente con un hombre de traje que acababa de pedir una botella de vino cara, cómo otra atendía con esmero a una pareja que claramente iba a consumir bastante, pero a él, sentado en su esquina con su ropa gastada y su apariencia de hombre sin recursos, nadie lo volteaba a ver. Santiago sintió esa rabia familiar subiendo por su garganta. Había venido a confirmar sus sospechas, y ahí estaba la prueba. Iba a levantarse, iba a ir directo a la cocina, iba a revelar quién era y a despedir a medio personal en ese momento. Pero entonces, ella apareció. Salió de la cocina con una charola de platos sucios, el cabello negro recogido en una cola de caballo, el uniforme impecable, camisa negra y delantal blanco que contrastaba con su piel morena. Dejó la charola en la estación de servicio, tomó un trapo y limpió rápidamente una mesa que acababa de desocuparse. Había algo en la forma en que se movía, con eficiencia pero sin prisa, con propósito pero sin tensión, que lo hizo quedarse quieto observándola. Y entonces, como si tuviera un radar especial para detectar a quien necesitaba atención, ella volteó directamente hacia él. Sus ojos se encontraron, y ella sonrió. No fue una sonrisa de disculpa. No fue una sonrisa automática de manual corporativo. Fue una sonrisa genuina, cálida, como si realmente se alegrara de verlo ahí sentado. Caminó hacia su mesa con pasos ligeros
y cuando llegó frente a él, Santiago pudo ver sus ojos con claridad. Eran cafés, profundos, y había algo en ellos que no había visto en mucho tiempo en las personas con las que trataba. Bondad genuina, sin agenda oculta. «Buenos días», dijo ella, y su voz tenía esa calidez que no se puede fingir. Sacó una pequeña libreta del bolsillo de su delantal. «Lamento que hayas esperado. Estábamos un poco ocupadas en la cocina. ¿Qué te puedo ofrecer?» No era una pregunta mecánica, era real. Santiago la estudió por un momento, buscando alguna señal de que lo había reconocido, algún cambio en su expresión, pero no había nada. Solo esa atención completa que le estaba dando, como si él fuera importante, como si importara. «Un vaso de agua», dijo finalmente, y su voz salió más áspera de lo que pretendía. Fue una prueba cruel quizás, pero necesaria. Pedir solo agua era lo mínimo que un cliente podía pedir, lo que no dejaba propina, lo que algunos meseros consideraban una pérdida de tiempo. Quería ver cómo reaccionaba ella. Esperaba ver ese microgesto de decepción, esa frialdad que se filtraba cuando un cliente no cumplía las expectativas de consumo. Pero Valentina, aunque aún no sabía su nombre, no cambió su expresión ni un milímetro. No hubo decepción, no hubo molestia. Solo asintió y entonces dijo esas dos palabras que lo dejaron completamente desarmado. «Con gusto». Y lo dijo mirándolo directamente a los ojos. Lo dijo con una sinceridad tan absoluta que Santiago sintió algo extraño atravesarle el pecho. Algo que no había sentido en años. Algo que no sabía cómo nombrar, pero que lo hizo quedarse completamente quieto, incapaz de responder, solo mirándola mientras ella anotaba en su libreta como si acabara de tomar el pedido más importante del día. «Con gusto». Dos palabras simples que escuchaba 1000 veces en su vida empresarial, en juntas, en restaurantes elegantes, en hoteles de lujo, siempre dichas con automatismo, con indiferencia, con esa falsedad que ya ni siquiera molestaba porque era parte del teatro social. Pero nunca las había escuchado dichas así, con esa honestidad descarnada, como si realmente fuera un gusto servirle ese vaso de agua. Santiago se quedó ahí sentado, incapaz de moverse, mientras ella se alejaba hacia la estación de servicio. Sintió un nudo en la garganta que no tenía ningún sentido. Era ridículo, absurdo. Eran solo 2 palabras, pero habían logrado algo que nada ni nadie había logrado en años. Romper esa armadura que había construido alrededor de sí mismo. Esa distancia calculada que mantenía entre él y el resto del mundo. Esa frialdad que lo protegía de sentir demasiado, de conectar demasiado, de ser vulnerable. 2 palabras habían hecho una grieta en todo eso. Y lo peor, o lo mejor, era que ella ni siquiera sabía lo que había hecho. Para ella, probablemente, era solo otro cliente, solo otro vaso de agua, solo otro momento en su jornada laboral. Pero para Santiago, era algo más, algo que no entendía completamente, pero que sabía, con una certeza absoluta, que había cambiado algo fundamental en él, algo que llevaba dormido tanto tiempo, que había olvidado que existía. Valentina regresó con un vaso alto lleno de agua con hielo y una rodaja de limón en el borde. Lo colocó frente a él con cuidado, como si fuera el platillo más importante del menú. «Aquí tienes», dijo con esa misma voz cálida. Y luego agregó algo que definitivamente no estaba en ningún manual de servicio. «Si necesitas quedarte un rato, está bien, no hay prisa aquí». Santiago levantó la vista hacia ella sorprendido y por primera vez en mucho tiempo no supo qué decir. Ella le sostuvo la mirada por un segundo más, sonrió de nuevo y se alejó hacia otra mesa donde una pareja mayor levantaba la mano pidiendo atención. Él se quedó ahí, mirando el vaso de agua como si fuera algo sagrado, sintiendo cómo algo dentro de él se movía, se despertaba, exigía atención después de años de estar enterrado bajo números, contratos, reuniones y esa soledad disfrazada de éxito que se había convertido en su vida. Tomó el vaso y bebió lentamente. El agua estaba fría, perfecta, pero lo que realmente sentía no tenía nada que ver con la temperatura. Era otra cosa. Era el sabor de algo que había perdido hace mucho y que ni siquiera sabía que extrañaba hasta ese momento. Humanidad simple, conexión real, el sentimiento de ser visto como persona y no como función o cuenta bancaria. Se quedó ahí durante casi 1 hora, observando.
observando a Valentina mientras trabajaba, la forma en que trataba a cada cliente con la misma atención genuina. No había diferencia entre el ejecutivo de traje que pedía la comida más cara y la estudiante que solo ordenaba un café y se quedaba horas con sus libros abiertos. Para ella, todos importaban igual. Todos merecían su sonrisa, su calidez, su tiempo. En un momento, escuchó a otra mesera quejándose cerca de la cocina, con esa voz baja pero no tanto como para que no se oyera. «Otra vez solo agua», decía con fastidio evidente. «No entiendo para qué vienen si no van a dejar nada». Valentina estaba organizando platos en una charola y volteó hacia su compañera. Su voz fue suave pero firme. «Tal vez no tiene para más hoy, o tal vez solo necesitaba un lugar donde sentarse. No sabemos las razones de la gente, pero sí sabemos que todos merecen respeto». La otra mesera puso los ojos en blanco y se alejó refunfuñando, pero Santiago se quedó mirando a Valentina con algo que no había sentido en años: admiración profunda y genuina. No la admiración superficial de cuando alguien cierra un negocio millonario o cuando ve números verdes en un reporte trimestral. Era algo más hondo, más real. Era admiración por la calidad humana en su forma más pura. Cuando finalmente decidió irse, Valentina estaba limpiando una mesa cercana. Santiago se levantó y caminó hacia la salida, pero antes de llegar a la puerta, se detuvo, se volteó. Ella había levantado la vista como si hubiera sentido su mirada. «Gracias», dijo él, y su voz salió ronca, cargada de algo que no sabía expresar. Ella sonrió de esa forma que ya estaba grabándose en su memoria. «Gracias a ti por venir. Que tengas un lindo día». Santiago asintió, incapaz de decir más, y salió del restaurante sintiendo el sol de mediodía golpeándole el rostro. Caminó hacia su camioneta, se subió, pero no encendió el motor. Solo se quedó ahí sentado con las manos en el volante, mirando el restaurante a través del parabrisas, sintiendo cómo su corazón latía con una intensidad que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Con gusto. 2 palabras que no debían significar nada especial. 2 palabras que escuchaba cientos de veces cada semana en su mundo empresarial, pero dichas por ella, con esa honestidad desarmante, habían logrado algo imposible. Habían roto la coraza que llevaba años construyendo. Habían tocado algo dentro de él que creía muerto. Habían despertado una necesidad que ni siquiera sabía que tenía, la necesidad de ser visto como ser humano, no como cifra, ni como poder, ni como amenaza. Encendió el motor, pero no se movió todavía. Se quedó ahí varios minutos más, tratando de entender qué acababa de pasarle, por qué 2 palabras simples lo habían sacudido tan profundamente, por qué el recuerdo de esos ojos cafés, mirándolo con bondad genuina, le hacía sentir algo peligrosamente parecido a la esperanza. Finalmente arrancó y condujo de regreso hacia su torre de oficinas en Reforma, pero durante todo el camino solo podía pensar en una cosa: que iba a volver. No para seguir probando el servicio de su restaurante, no para evaluar empleados ni para confirmar sospechas, sino porque necesitaba entender qué era lo que esa mujer tenía que él había perdido en algún punto de su ascenso al éxito. Necesitaba entender cómo alguien podía conservar esa calidez, esa humanidad, esa capacidad de ver a las personas realmente, mientras trabajaba en turnos agotadores sirviendo mesas. Y tal vez, solo tal vez, necesitaba aprender de ella cómo recuperar lo que había dejado atrás en su camino hacia la cima. Porque por primera vez en 15 años, Santiago Villanueva se dio cuenta de algo aterrador y liberador al mismo tiempo, que había construido un imperio, pero había perdido su alma en el proceso, y que una mesera con delantal blanco y sonrisa genuina acababa de mostrarle el camino de regreso. Santiago llegó a su oficina en el piso 32 de Torre Reforma y cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Su asistente, Mónica, levantó la vista sorprendida desde su escritorio en la antesala, pero él no dijo nada. Solo atravesó el espacio hasta su oficina privada y se encerró. Se quedó parado frente al ventanal que daba a toda la ciudad, con las manos en los bolsillos, mirando los edificios que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Desde ahí arriba, todo parecía pequeño, manejable, controlable, pero algo dentro de él se sentía extrañamente fuera de control, con gusto. Las palabras seguían resonando en su cabeza como un eco que se negaba a desvanecerse.
Había pasado toda la tarde intentando concentrarse en los reportes financieros del trimestre, en las proyecciones de expansión, en la reunión con inversionistas que tenía programada para el viernes, pero cada vez que miraba los números en la pantalla, veía esos ojos cafés mirándolo con esa calidez imposible de fabricar. Se pasó la mano por el cabello, frustrado consigo mismo. Era ridículo, completamente absurdo. Era un hombre de 38 años. Había construido un imperio desde cero. Había cerrado negocios de millones. Había navegado crisis económicas y competencia feroz. No era un adolescente que se quedaba pensando en una mujer por haber sido amable con él. Pero había algo más, algo que iba más allá de la atracción física, aunque no podía negar que ella era hermosa. Era la forma en que lo había hecho sentir sin siquiera intentarlo, la forma en que le había devuelto algo que no sabía que había perdido, la sensación de ser una persona común, de importar por lo que era y no por lo que tenía. Santiago se sentó en su silla de cuero italiano, giró hacia la ventana y cerró los ojos. Recordó el momento exacto en que ella dijo esas palabras, la sinceridad absoluta en su voz, la forma en que lo miró como si realmente le importara que él estuviera ahí. Y recordó también lo que ella le dijo después. Si necesitas quedarte un rato, está bien, no hay prisa aquí. Nadie le hablaba así. Nadie en su mundo tenía tiempo para pausas, para quedarse un rato, para existir sin propósito productivo. Todo era transaccional, medible, orientado a resultados. El teléfono de su escritorio sonó. Era Mónica. Señor Villanueva, el ingeniero Mendoza está en línea para la conferencia de las 4. Santiago miró su reloj. Eran las 4:10. Había olvidado completamente la llamada. Dile que reprogramamos para mañana, respondió. Mónica dudó al otro lado de la línea. Es que es la tercera vez que reprograman esta llamada, y él dice que es urgente. Entonces que mande un correo con los detalles y yo lo reviso, cortó Santiago, y colgó antes de que ella pudiera responder. Se recostó en su silla y soltó un suspiro largo. Esto no estaba bien. No podía permitir que 2 palabras dichas por una mesera desestabilizaran su rutina completa. Tenía responsabilidades, compromisos, personas que dependían de sus decisiones, pero por más que intentaba convencerse de eso, no podía sacarse de la cabeza la imagen de Valentina defendiéndola frente a su compañera que se quejaba del cliente que solo pedía agua. Tal vez no tiene para más hoy, había dicho con tanta naturalidad, con tanta compasión genuina. Santiago se preguntó cuándo había sido la última vez que él había mostrado compasión genuina por alguien, cuándo había visto a una persona como persona y no como empleado, socio, competidor, recurso o problema. Se levantó de la silla y caminó hacia el pequeño bar que tenía en una esquina de su oficina. Sirvió 2 dedos de whisky en un vaso de cristal. Lo sostuvo sin beber, solo mirando el líquido ámbar brillar con la luz del atardecer que entraba por la ventana. Recordó sus inicios, cuando tenía 23 años, y abrió su primer local en un espacio diminuto en la Roma. Cuando él mismo cocinaba, servía las mesas, limpiaba los baños al final del día. Cuando conocía a cada cliente por su nombre, cuando se quedaba conversando con ellos, aunque tuviera 1000 cosas que hacer. Cuando el negocio no era solo números, sino personas compartiendo comida, historias, momentos. ¿Cuándo había perdido eso? ¿En qué momento exacto el éxito había dejado de ser sobre conectar con la gente y se había convertido solo en crecer, expandir, ganar más? Se llevó el vaso a los labios y bebió. El whisky quemó su garganta, pero no le trajo el consuelo que buscaba. Sacó su teléfono del bolsillo y abrió la aplicación de monitoreo que tenía instalada para revisar las cámaras de seguridad de todos sus restaurantes. Era algo que hacía ocasionalmente, más por precaución que por desconfianza. Buscó el restaurante de la Condesa y amplió la imagen de la cámara que daba al comedor principal. Ahí estaba ella, Valentina, moviéndose entre las mesas, con esa gracia eficiente que había notado en la mañana, atendiendo a una familia con niños pequeños, agachándose para quedar a la altura de uno de los niños que le estaba mostrando algo, sonriendo con genuino interés. Santiago amplió más la imagen, como si pudiera capturar en píxeles lo que ella tenía y que lo había impactado tanto. Pero sabía que era inútil. Lo que ella poseía no se podía capturar en una cámara. Era algo intangible, algo que se sentía solo en su presencia. Se quedó ahí varios minutos,
viéndola trabajar a través de la pantalla, sintiéndose extrañamente como un voyeur, como alguien que espiaba un mundo al que ya no pertenecía. Guardó el teléfono con un sentimiento incómodo de vergüenza. Esa noche, Santiago salió de la oficina más temprano de lo usual. Eran apenas las 7 cuando llegó a su departamento en Polanco, un penthouse de 300 metros cuadrados con terraza, vista panorámica y todo el lujo que el dinero podía comprar. Entró, dejó las llaves en la mesa de la entrada y caminó por el espacio silencioso, demasiado silencioso. Siempre había sido así, pero nunca antes lo había notado de esta forma. La soledad de ese lugar enorme donde solo vivía él. Abrió el refrigerador y encontró lo de siempre. Comida preparada por el servicio de catering que contrataba, todo en contenedores perfectamente etiquetados con fechas y contenido nutricional. Cerró el refrigerador sin tomar nada. No tenía hambre. Se sirvió otro whisky y salió a la terraza. La ciudad se extendía bajo él, millones de luces parpadeando en la noche, millones de vidas sucediendo allá abajo. Y él, aquí arriba, separado de todo eso por el éxito que tanto le había costado construir. Pensó en Valentina. Se preguntó dónde viviría, cómo sería su casa, si tendría esta misma vista o si miraba hacia otros edificios, otras ventanas, otras vidas más cercanas a la suya. Recordó un detalle que había notado en la mañana. Cuando Valentina atendía a los clientes, había una foto pequeña prendida en la parte interior de su delantal, apenas visible cuando se agachaba. Una foto de ella con una mujer mayor, ambas sonriendo. Su abuela, probablemente. La mujer que, según su instinto, debía ser muy importante para ella. Santiago sintió una punzada de algo que no experimentaba desde hacía mucho. Curiosidad genuina sobre la vida de otra persona. No la curiosidad profesional de analizar un perfil para un puesto de trabajo, sino la curiosidad humana de querer conocer la historia de alguien, sus alegrías, sus luchas. ¿Qué la hacía sonreír así? Se quedó en la terraza hasta que el frío de la noche lo obligó a entrar. Se duchó, se puso ropa cómoda y se metió a la cama, pero el sueño no llegaba. Miraba el techo en la oscuridad, dándole vueltas a la misma idea una y otra vez. Tenía que volver. No podía quedarse con esto, con esta sensación extraña de haber encontrado algo importante y dejarlo ir. Pero si volvía, ¿qué haría? No podía simplemente entrar otra vez y pedir agua. Se vería raro. Necesitaba una estrategia, un plan, y ahí estaba otra vez. Estrategia, plan. Convirtiendo un impulso humano en algo calculado. Santiago cerró los ojos con frustración. Tal vez ese era el problema, que había pasado tanto tiempo pensando todo en términos de estrategia que ya no sabía cómo ser espontáneo, cómo simplemente hacer algo porque lo sentía sin analizarlo hasta la muerte. Se durmió tarde, cerca de las 2 de la mañana, y soñó con un restaurante pequeño donde él servía las mesas y conocía a todos por su nombre. Cuando despertó, lo primero que pensó fue en ella. Santiago se preparó como siempre. Se duchó, se vistió con uno de sus trajes impecables, desayunó el batido verde que su nutricionista le había recomendado. Pero mientras conducía hacia la oficina, en lugar de tomar su ruta habitual por Reforma, tomó el desvío hacia la Condesa. Solo para pasar por ahí, se dijo a sí mismo, solo para ver. Eran las 8 de la mañana. El restaurante abría a las 9. Estacionó frente a una cafetería al otro lado de la calle y se quedó ahí, sintiéndose ridículo, viendo cómo los empleados llegaban, cómo abrían las puertas, cómo comenzaban los preparativos del día. Y entonces la vio. Valentina llegó caminando por la banqueta, con una mochila al hombro y audífonos en los oídos. Llevaba jeans y una sudadera morada, el cabello suelto cayendo sobre sus hombros. Se veía diferente sin el uniforme, más joven, pero igual de hermosa. Caminaba con paso ligero, como si tuviera energía de sobra a pesar de que probablemente había madrugado para llegar. Santiago la observó entrar al restaurante y sintió ese tirón en el pecho otra vez, esa necesidad de estar cerca, de escuchar su voz, de ver esa sonrisa dirigida hacia él. Se quedó ahí 15 minutos más, debatiendo internamente. Finalmente arrancó el auto y condujo hacia su oficina, pero durante todo el camino supo que esto no había terminado, que iba a volver, que tenía que volver.
porque Valentina le había mostrado algo que necesitaba desesperadamente, que todavía era posible ser humano en medio del éxito, que la calidez no estaba peleada con la ambición, que alguien podía trabajar duro y aún así conservar esa luz en los ojos que él había perdido hace tanto. Y si ella podía hacerlo, tal vez él también podía recuperarlo. Santiago esperó 3 días antes de volver. 3 días en los que intentó convencerse de que lo que sentía era solo curiosidad pasajera, una distracción momentánea que se desvanecería si le daba tiempo. Pero cada mañana se despertaba pensando en ella. Cada noche se dormía recordando esa sonrisa. Y cada hora intermedia se descubría buscando excusas para pasar cerca del restaurante, aunque nunca se detenía, solo reducía la velocidad y seguía de largo como un cobarde. El viernes por la tarde, después de una junta particularmente tensa con inversionistas, donde discutieron números y proyecciones que hace un mes lo hubieran emocionado, pero que ahora le parecían vacíos, Santiago tomó una decisión. Se cambió la ropa en su oficina, guardando el traje y poniéndose los mismos jeans desgastados y la playera gris. Esta vez no era un experimento. Esta vez era porque necesitaba verla de nuevo, hablar con ella, aunque fuera solo las palabras mínimas que se intercambian entre mesera y cliente. Necesitaba confirmar si lo que había sentido era real o solo producto de su soledad disfrazada de éxito. Llegó al restaurante cerca de las 6 de la tarde, cuando la luz dorada del atardecer atravesaba las ventanas y pintaba todo con tonos cálidos. El lugar estaba más lleno que la vez anterior, casi todas las mesas ocupadas con el murmullo constante de conversaciones superpuestas. Santiago entró y esta vez no tuvo que esperar. Valentina estaba justo ahí, organizando menús en el podio de la entrada. Cuando levantó la vista y lo vio, algo cambió en su expresión. Un destello de reconocimiento seguido de una sonrisa que parecía genuinamente contenta. «Regresaste», dijo, y había algo en su voz que sonaba como bienvenida real, no solo protocolo laboral. Santiago asintió, sin confiar completamente en su propia voz. «Sí», respondió finalmente. «Me gustó el agua». Valentina soltó una risa suave, musical, que le hizo algo extraño al corazón de Santiago. «Tenemos la mejor agua de toda la Condesa», dijo con un brillo divertido en los ojos. «Ven, te consigo una mesa». Lo guió entre las mesas ocupadas hasta una junto a la ventana, diferente de donde se había sentado la primera vez, pero igualmente tranquila. «¿Aquí está bien?», preguntó, y cuando él asintió, colocó un menú frente a él. «Voy por tu agua». Santiago la detuvo con una palabra. «Espera». Ella se volvió, expectante. Él sintió su boca seca de repente, buscando palabras que sonaran naturales. «Esta vez quiero pedir algo más. Que el agua». Valentina sonrió y sacó su libreta. «Me da gusto», dijo. «¿Qué se te antoja?». Santiago miró el menú sin realmente leerlo. Pidió lo primero que sus ojos encontraron. Enchiladas verdes. Ella anotó y entonces agregó algo que no esperaba. «Son mis favoritas». El chef hace un mole verde increíble. Lo prepara desde temprano y deja que los sabores se mezclen todo el día. «Te van a gustar». Había algo íntimo en esa recomendación, en esa pequeña revelación de su preferencia personal. Santiago sintió una calidez extendiéndose por su pecho. «Entonces definitivamente fue la elección correcta», respondió, y sus ojos se encontraron por un segundo más largo de lo necesario antes de que ella asintiera y se dirigiera a la cocina. Santiago se recostó en su silla, sintiendo cómo su corazón latía más rápido de lo normal. Esto era peligroso. Esto era territorio desconocido, pero no podía negar que se sentía más vivo en ese momento que en los últimos 5 años. Mientras esperaba, observó el restaurante con ojos diferentes a los de la primera visita. Ya no estaba evaluando el servicio como dueño, estaba viendo el lugar como cliente, sintiendo la atmósfera que había creado sin darse cuenta. Las luces cálidas, la música suave, el aroma de especias y tortillas recién hechas. Había magia en este lugar, la misma magia que lo había motivado a abrir su primer restaurante. Pero en algún punto, al expandirse a 23 sucursales, esa magia se había diluido en manuales operativos, estándares corporativos y métricas de eficiencia. Valentina regresó con su agua y una canasta de totopos con 2 salsas. «Te traje esto mientras esperas», dijo. «La verde pica un poco, pero vale la pena». Se quedó parada junto a su mesa un momento más, como si quisiera decir algo, pero no estaba segura.
Finalmente agregó: «No sé si es raro que te diga esto, pero me dio gusto verte otra vez. A veces los buenos clientes no regresan, y uno se queda preguntándose si hicimos algo mal». Santiago la miró sorprendido. «¿Buenos clientes?», preguntó. «Solo pedí agua la última vez». Valentina se encogió de hombros con naturalidad. Los buenos clientes no se miden por cuánto gastan, se miden por cómo tratan a la gente. Esas palabras se clavaron en Santiago como algo afilado y necesario. ¿Cuántas veces en su vida empresarial había medido el valor de las personas exactamente por lo opuesto? Por cuánto dinero traían, cuánto invertían, qué tan útiles eran para sus objetivos. Antes de que pudiera responder, otra mesera llamó a Valentina desde una mesa lejana. Ella se disculpó con la mirada y se alejó, dejándolo ahí con sus pensamientos y esas palabras resonando en su cabeza. Santiago tomó un totopo, lo mojó en la salsa verde y lo probó. Picaba, como ella había advertido, pero el sabor era increíble, complejo, profundo, exactamente como recordaba que sabían las salsas en los pequeños restaurantes donde comía cuando estaba construyendo su primer local, antes de que todo se volviera recetas estandarizadas y proveedores corporativos. La comida llegó 15 minutos después. Valentina colocó el plato frente a él con cuidado. Las enchiladas humeaban, bañadas en ese mole verde brillante, cubiertas con crema y queso fresco. Se veía exactamente como debía verse un buen platillo mexicano, hecho con cuidado, no con prisa. «Provecho», dijo Valentina. «Si necesitas algo, estoy por aquí». Santiago tomó el tenedor y probó el primer bocado. El sabor explotó en su boca. Era perfecto, absolutamente perfecto. Cerró los ojos por un momento, saboreando, y cuando los abrió, encontró a Valentina observándolo con una sonrisa satisfecha. «¿Te gustó?», preguntó, aunque claramente la respuesta estaba en su rostro. Santiago asintió, incapaz de fingir indiferencia. «Está increíble», dijo honestamente. «Hace mucho que no comía algo así». Valentina pareció genuinamente contenta con su respuesta. «El chef lleva 30 años cocinando. Dice que la comida se hace con tiempo y con respeto a los ingredientes, que no se puede apurar la buena comida». Santiago sintió una punzada de culpa. Sabía que en muchas de sus sucursales había presionado por tiempos de servicio más rápidos, por eficiencia que probablemente había sacrificado esa filosofía. «Me gustaría conocer a ese chef», dijo sin pensar. Valentina lo miró con curiosidad. «¿En serio?», preguntó. «La gente casi nunca pide conocer al chef». Santiago se encogió de hombros, tratando de parecer casual. «Es que cuando algo está tan bien hecho, me gusta saber quién está detrás». Valentina sonrió ampliamente. «Déjame ver si está de humor. A veces está muy ocupado, pero tal vez hoy sí puede salir un momento». Se alejó hacia la cocina y Santiago se quedó ahí, sintiéndose como un impostor. Estaba a punto de conocer al chef de su propio restaurante, como si fuera un cliente común. La ironía no se le escapaba, pero también había algo liberador en esto, en ser solo Santiago, no el señor Villanueva. Valentina regresó 5 minutos después, acompañada de un hombre mayor, robusto, con el cabello completamente cano y manos grandes marcadas por años de trabajo. «Don Jesús, este es». Valentina hizo una pausa, y Santiago se dio cuenta de que no sabía su nombre. «Santiago», dijo él rápidamente extendiendo la mano. «Santiago Ruiz». La mentira salió natural, usando el apellido de su madre en lugar del suyo. «Mucho gusto, joven», dijo don Jesús estrechando su mano con firmeza. «Valentina me dice que te gustaron las enchiladas. Me da gusto. Hay que cuidar las recetas tradicionales, no dejar que se pierdan». Santiago asintió con sinceridad. «Se nota que están hechas con dedicación». Don Jesús sonrió con orgullo. «Llevo muchos años aquí. He visto este lugar crecer. Al principio éramos solo 5 empleados y el dueño venía todos los días, cocinaba con nosotros, conocía a cada cliente. Ahora es diferente, más grande, pero trato de mantener la misma calidad en mi cocina». Santiago sintió algo apretándole el pecho. Don Jesús estaba hablando de él, del Santiago de hace 15 años que ya no existía. «Debe ser difícil mantener esos estándares cuando todo crece tanto», dijo con voz ronca. Don Jesús asintió pensativo. «Sí, pero vale la pena intentarlo. Aunque el dueño ya no viene, yo sigo cocinando como si estuviera sentado en una de estas mesas». Esas palabras atravesaron a Santiago como cuchillos. Don Jesús se disculpó diciendo que tenía que volver a la cocina. Estrechó su mano nuevamente y se fue.
Valentina se quedó parada junto a su mesa. «Es un buen hombre», dijo con cariño evidente. «Nos trata a todos como familia. Dice que un equipo que se cuida entre sí hace mejor trabajo». Santiago no podía hablar. Tenía un nudo en la garganta. Solo asintió. Valentina pareció notar algo en su expresión porque su voz se suavizó. «¿Estás bien?», preguntó. Él levantó la vista hacia ella y por un momento estuvo tentado a decirle todo. ¿Quién era realmente? Que este era su restaurante, que había olvidado todo lo que don Jesús y ella representaban, pero no pudo. En cambio dijo, «Sí, solo estaba pensando que este lugar es especial». Valentina sonrió. «Lo es. Por eso me gusta trabajar aquí. Hay lugares donde solo eres un número, pero aquí todos importamos». Santiago terminó su comida lentamente, saboreando cada bocado, pero también saboreando estos momentos en un mundo donde todavía existía lo que él había perdido. Cuando Valentina trajo la cuenta, él dejó propina generosa pero no excesiva, suficiente para mostrar aprecio sin levantar sospechas. «Gracias por todo», dijo al levantarse. «La comida estuvo excelente y tú», hizo una pausa buscando las palabras correctas, «tú haces que este lugar sea especial». Valentina se sonrojó levemente, algo que Santiago encontró encantador. «Gracias», respondió con genuina humildad. «Eso significa mucho. Espero verte pronto». Santiago asintió. «Cuenta con eso». Salió del restaurante sintiendo el aire fresco de la noche en su rostro. Caminó hacia su camioneta, pero antes de subir se quedó parado un momento, mirando hacia atrás al restaurante iluminado. Podía ver a Valentina a través de la ventana, atendiendo otras mesas con esa misma dedicación, esa misma calidez. Y supo en ese momento que esto había dejado de ser simple curiosidad, que ella le estaba mostrando un espejo de todo lo que había perdido, y que necesitaba decidir qué iba a hacer con esa verdad incómoda y necesaria. Santiago empezó a ir al restaurante 2 veces por semana, martes y viernes, como si fueran citas que no podía perderse. Siempre llegaba vestido con la misma ropa casual, siempre pedía platos diferentes, pero nunca los más caros del menú, siempre dejaba propina justa pero no extravagante, y siempre buscaba la mesa que Valentina atendía. Ella parecía genuinamente contenta de verlo cada vez. Ya no decía bienvenido con la formalidad de mesera, sino hola Santiago, con la calidez de alguien que reconoce a un conocido. Y cada visita traía pequeñas conversaciones que duraban más de lo necesario, momentos robados entre sus otras mesas, donde intercambiaban palabras que iban construyendo algo que ninguno de los dos nombraba, pero ambos sentían. En su tercera visita, un martes lluvioso donde el restaurante estaba medio vacío, Valentina se sentó frente a él por primera vez. Solo fueron 2 minutos mientras esperaba que la cocina terminara un pedido para otra mesa, pero fueron 2 minutos que Santiago atesoró como algo precioso. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Valentina, jugando con la libreta que tenía en las manos. Santiago asintió, sintiendo su corazón acelerarse. «¿Por qué siempre vienes solo?». «No es crítica, solo curiosidad». Santiago miró su taza de café, buscando una respuesta que fuera verdad sin ser toda la verdad. «Supongo que no tengo con quién venir», dijo finalmente. «Mi vida es trabajo y más trabajo. No he cultivado muchas amistades». Valentina lo observó con esos ojos cafés que parecían ver más de lo que él mostraba. «Eso suena solitario», dijo con suavidad. Santiago soltó una risa sin humor. «Lo es, pero me di cuenta muy tarde. Pasé tanto tiempo construyendo cosas que olvidé construir relaciones». Valentina asintió como si entendiera perfectamente. «Mi abuela siempre dice que el éxito sin personas con quien compartirlo es solo una prisión más bonita». Santiago la miró sorprendido. «Tu abuela suena muy sabia». Valentina sonrió con ese cariño evidente que siempre mostraba cuando hablaba de ella. «Lo es. Me crió desde que tenía 6 años. Mis papás murieron en un accidente y ella se hizo cargo de mí. Nunca tuvo mucho dinero, pero siempre tuvo mucho amor. Me enseñó que lo importante no es lo que tienes, sino quién eres y cómo tratas a los demás». Santiago sintió algo apretándole el pecho. «Debe ser una mujer increíble», dijo con sinceridad. Valentina asintió. «Lo es. Está enferma ahora, diabetes avanzada, por eso trabajo dobles turnos cuando puedo. Su pensión no alcanza para los medicamentos y los doctores, pero no me quejo. Ella me dio todo cuando yo no tenía nada. Ahora es mi turno de cuidarla».
Santiago quiso decir algo, quiso ofrecer ayuda, quiso resolver ese problema como resolvía todos los problemas en su vida empresarial, escribiendo un cheque, pero sabía que no podía, que eso rompería esta burbuja frágil donde era solo Santiago, no el millonario que podía comprar soluciones. En lugar de eso, preguntó, ¿cómo haces para mantener esa sonrisa, esa energía, con todo eso encima? Valentina lo miró pensativa, porque enojarme o estar triste no va a cambiar la situación. Y porque he aprendido que siempre hay alguien que está pasando por algo peor. Si puedo hacer que el día de un cliente sea un poco mejor con una sonrisa o un buen servicio, eso significa algo. Tal vez es lo único que puedo controlar, pero al menos es algo. Esas palabras se quedaron con Santiago mucho después de que Valentina se levantara para atender otras mesas. La siguiente vez que fue, el viernes de esa misma semana, Santiago llegó más temprano de lo usual. El restaurante apenas estaba llenándose. Valentina lo saludó con esa sonrisa que ya esperaba con anticipación. «¿El de siempre?», preguntó con ese tono juguetón que había desarrollado entre ellos. Santiago negó con la cabeza. «Hoy quiero que me recomiendes algo que no esté en el menú, algo que tú comerías». Valentina lo miró sorprendida. «¿En serio?». Él asintió. «Confío en tu gusto». Ella pareció pensarlo un momento y luego sonrió con complicidad. «Está bien, pero tienes que prometerme que vas a probarlo todo aunque no te guste». Santiago levantó la mano derecha. «Lo prometo». Valentina desapareció en la cocina y Santiago se quedó ahí, sintiendo algo peligrosamente parecido a la felicidad. Algo tan simple como dejar que alguien eligiera su comida le daba más placer que cerrar negocios millonarios. 20 minutos después, Valentina regresó con un plato que no reconoció. «Chilaquiles con mole», dijo colocándolo frente a él. «Don Jesús los hace solo para el personal, pero le pedí que preparara un plato para ti». Santiago miró el plato humeante y luego a ella. «Gracias», dijo con más emoción de la que pretendía mostrar. «Esto significa mucho». Probó el primer bocado y fue una explosión de sabores. Los chilaquiles estaban perfectamente crujientes, el mole era profundo y complejo, todo se mezclaba en su boca de una forma que le hizo cerrar los ojos por un momento. Cuando los abrió, Valentina lo observaba con expresión ansiosa. «¿Y bien?», preguntó. Santiago no pudo evitar sonreír ampliamente. «Es lo mejor que he probado en años». Valentina soltó un suspiro de alivio y se rió. «Me alegra. Me hubiera sentido terrible si no te gustaba después de convencer a don Jesús de prepararlos». Santiago comió lentamente, saboreando cada bocado, pero también saboreando estos momentos con ella. A mitad del plato, Valentina regresó y se quedó parada junto a su mesa. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo con cierta timidez. Santiago asintió. «¿Qué haces de trabajo, digo? Siempre vienes en horas raras, como si no tuvieras horario fijo». Santiago sintió su corazón latir más rápido. Había anticipado esta pregunta, pero aún no tenía una respuesta preparada que no fuera mentira completa. «Tengo un negocio», dijo cuidadosamente. «Inversiones y cosas así. Me da flexibilidad de horarios». Valentina asintió. «Debe ser interesante». Él se encogió de hombros. «A veces, pero últimamente me he dado cuenta de que no es tan satisfactorio como pensaba». Valentina se sentó en la silla frente a él otra vez, aprovechando que el restaurante seguía tranquilo. «¿Qué te haría sentir satisfecho entonces?», preguntó con genuina curiosidad. Santiago la miró a los ojos. «No lo sé todavía, pero creo que tiene que ver con hacer algo que importe, no solo que genere dinero, algo que ayude a las personas, que haga una diferencia real en sus vidas». Valentina sonrió con calidez. «Eso suena hermoso. Ojalá más gente pensara así». Santiago sintió una punzada de culpa porque sabía que hasta hace unas semanas él no pensaba así, que había pasado años midiendo el éxito solo en números y crecimiento. «Creo que todos empezamos con buenas intenciones», dijo pensativo, «pero es fácil perderse en el camino, olvidar por qué empezaste en primer lugar». Valentina asintió. «Mi abuela dice que la vida es como cocinar. Si solo te enfocas en terminar rápido, la comida sale sin sabor. Pero si te tomas el tiempo de hacerlo bien, de poner atención a cada ingrediente, el resultado es algo especial». Santiago sintió esas palabras clavándose en su pecho. Había pasado años cocinando rápido, expandiendo sin pausa, creciendo sin detenerse a preguntarse si estaba perdiendo el sabor de lo que había construido.
Una señora en una mesa cercana levantó la mano pidiendo atención y Valentina se disculpó levantándose. Santiago la vio alejarse y se quedó ahí con su plato medio vacío y su corazón completamente lleno de algo que no sabía cómo nombrar. Esto ya no era solo admiración, ya no era solo curiosidad, era algo más profundo, más peligroso, más real. Estaba empezando a sentir cosas por ella que iban más allá de la atracción física. Admiraba su fortaleza, su bondad, su capacidad de mantener esa luz interior a pesar de las dificultades, y más que nada, admiraba cómo ella lo hacía querer ser mejor persona. Cuando terminó de comer y pidió la cuenta, Valentina trajo un pequeño postre que él no había ordenado. «Cortesía de la casa», dijo con una sonrisa, «flan de vainilla. Don Jesús dice que es su forma de agradecer a los clientes que aprecian su comida». Santiago tomó una cucharada del flan y sintió la textura suave derritiéndose en su boca. «Perfecto, como todo lo demás. Gracias, Valentina, por todo, no solo por la comida». Ella lo miró con una expresión que él no pudo descifrar completamente. «Gracias a ti por venir. Haces que mi trabajo sea más agradable». Santiago salió del restaurante esa noche con una certeza que lo asustaba y emocionaba al mismo tiempo. Se estaba enamorando de ella, de su sonrisa, de su bondad, de su sabiduría simple pero profunda, y no sabía qué hacer con eso, porque seguía siendo una mentira. Ella no sabía quién era él realmente. No sabía que era el dueño del restaurante donde trabajaba. No sabía que podría resolver todos sus problemas económicos con una llamada telefónica. Y cada día que pasaba sin decirle la verdad, la mentira crecía más grande, más complicada, más imposible de deshacer, sin consecuencias. Manejó de regreso a su penthouse con las ventanas abiertas, dejando que el aire fresco de la noche le golpeara el rostro. Pensó en don Jesús diciendo que cocinaba como si el dueño estuviera sentado en una de las mesas. Pensó en Valentina trabajando dobles turnos para cuidar a su abuela. Pensó en todos sus empleados, en las 23 sucursales que probablemente tenían historias similares, luchas que él nunca había tomado el tiempo de conocer, y se dio cuenta de algo fundamental. Había estado tan ocupado siendo el jefe que había olvidado ser humano. Santiago llevaba 2 meses visitando el restaurante cuando todo cambió. Era un martes por la tarde, y llegó como siempre, con sus jeans desgastados y su playera gris, esperando ver la sonrisa de Valentina al entrar. Pero cuando empujó la puerta, ella no estaba en su lugar habitual. Otra mesera lo saludó con profesionalismo impersonal y lo guió a una mesa. Santiago se sentó sintiéndose extrañamente vacío. La ausencia de Valentina hacía que todo el lugar se sintiera diferente, más frío, menos especial. Ordenó café y enchiladas, más por costumbre que por hambre, y mientras esperaba no pudo evitar preguntarle a la mesera que lo atendía. «¿Valentina no está hoy?», preguntó tratando de sonar casual. La mesera, una chica joven con el cabello teñido de rojo, negó con la cabeza. «No vino. Creo que su abuela está mal. Lleva 3 días sin venir». Santiago sintió algo apretándole el pecho. 3 días. Valentina llevaba 3 días lidiando con algo difícil y él no tenía forma de saberlo. No tenía forma de ayudarla, porque en todo este tiempo nunca había cruzado esa línea de pedirle su número o alguna forma de contacto fuera del restaurante. Comió sin saborear realmente la comida. Pagó y salió con un sentimiento de inquietud que no lo dejaba tranquilo. Esa noche, en su oficina, hizo algo que sabía que estaba mal, pero que no pudo evitar. Llamó al gerente del restaurante de la Condesa. Era Fernando, un hombre de 45 años que llevaba 8 años trabajando para él. «Fernando, habla Santiago Villanueva», dijo con su voz de empresario, la que no había usado en el restaurante en todos estos meses. «Señor Villanueva», respondió Fernando con sorpresa evidente. No esperaba su llamada. «¿Qué necesita?». Santiago dudó un momento. «Necesito información sobre una de tus empleadas, Valentina. ¿Cuál es su apellido y necesito saber si está bien?». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Valentina Morales, señor. Es una de nuestras mejores meseras, pero lleva 3 días sin venir porque su abuela está hospitalizada. Diabetes complicada. Valentina pidió permiso para cuidarla». Santiago cerró los ojos sintiendo un peso en el pecho. «¿Está recibiendo atención médica adecuada?», preguntó. Fernando suspiró. «No estoy seguro de los detalles, señor, pero sé que Valentina ha estado muy preocupada por los costos del hospital». Santiago agradeció la información y colgó.
Se quedó sentado en su silla de cuero mirando las luces de la ciudad a través de la ventana. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que era la oportunidad perfecta para ayudarla, para resolver ese problema que la había estado agobiando. Podía pagar la cuenta del hospital completa sin siquiera sentir el impacto en su cuenta bancaria. Podía asegurar que la abuela de Valentina recibiera el mejor tratamiento disponible. Pero si hacía eso, tendría que revelar quién era. Y revelar quién era significaba arriesgarse a perder esto que habían construido, esta conexión genuina que existía precisamente porque ella no sabía que él tenía poder y dinero. Santiago pasó toda la noche sin dormir, dándole vueltas al dilema. Al amanecer tomó una decisión. Iba a ayudar, pero de una forma que no revelara su identidad todavía. Necesitaba tiempo para prepararse para esa conversación, para encontrar las palabras correctas. Hizo unas llamadas. Primero a su abogado, luego a su asistente, dándoles instrucciones específicas. Para el mediodía ya estaba todo arreglado. La cuenta del hospital de la señora Elena Morales, abuela de Valentina, había sido pagada completamente por un donante anónimo, y además se había establecido un fondo para cubrir sus medicamentos y tratamientos futuros. Santiago sabía que esto no resolvía el problema fundamental de su mentira, pero al menos podía aliviar la carga que Valentina llevaba sobre los hombros. 2 días después, el jueves por la tarde, Santiago entró al restaurante con el corazón latiéndole rápido. Valentina estaba ahí, atendiendo una mesa, y cuando lo vio entrar su rostro se iluminó con esa sonrisa que él había extrañado. «Santiago», llamó, y había algo diferente en su voz, algo más ligero. Él caminó hacia donde ella estaba, y Valentina se disculpó con los clientes para acercarse a él. «Lamento no haber estado aquí», dijo con ojos brillantes. «Mi abuela estuvo en el hospital, pero ya está mejor. De hecho, pasó algo increíble. Alguien pagó toda la cuenta del hospital. Un donante anónimo. No puedo creerlo todavía». Santiago sintió una calidez extendiéndose por su pecho al ver la felicidad genuina en su rostro. «Eso es maravilloso», dijo con sinceridad. «Tu abuela debe estar muy aliviada». Valentina asintió con lágrimas en los ojos. «Lo está. Dice que es un milagro. Yo también lo creo. Durante todos estos meses estuve tan preocupada por cómo iba a pagar todo y de repente esto pasa. Siento que alguien allá arriba nos está cuidando». Santiago quiso decirle la verdad en ese momento. Quiso decirle que no era un milagro sino él, que había sido él quien organizó todo, pero las palabras se le atascaron en la garganta porque vio algo en los ojos de Valentina. Algo puro, algo esperanzado, algo que se rompería si supiera que era solo dinero de un hombre rico y no la intervención divina en la que ella quería creer. «Me da mucho gusto por ustedes», dijo finalmente. «Tu abuela es afortunada de tenerte». Valentina se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Gracias. Y gracias por ser tan paciente conmigo. Sé que probablemente extrañaste mi pésimo servicio», agregó con una sonrisa juguetona, intentando aligerar el momento. Santiago se rió suavemente. «Extrañé mucho más que el servicio. Extrañé tu compañía». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, más honestas de lo que había planeado. Valentina lo miró con una expresión que él no pudo interpretar completamente. Había sorpresa ahí, pero también algo más, algo que parecía esperanza. «Yo también extrañé verte», dijo en voz baja. «Es raro porque atiendo cientos de clientes, pero contigo es diferente. No sé cómo explicarlo». Santiago sintió su corazón acelerarse. «Yo sé exactamente cómo explicarlo», dijo dando un paso hacia adelante. «Porque yo siento lo mismo. Valentina, estos meses han sido...» Se detuvo porque otra mesera pasó cerca de ellos, llevando una charola llena de platos. Valentina miró alrededor del restaurante que estaba comenzando a llenarse con clientes de la hora de la comida. «Tengo que trabajar», dijo con pesar evidente en su voz. «Pero si quieres, si no es muy atrevido de mi parte, tal vez podríamos hablar después de mi turno». «Termino a las 9». Santiago asintió inmediatamente. «Me encantaría». Valentina sonrió con una timidez que él no había visto antes. «Hay un parque pequeño a 2 cuadras de aquí. Podríamos encontrarnos ahí». Santiago aceptó, y Valentina se alejó para atender sus mesas. Pero durante toda la tarde, sus miradas se encontraban a través del restaurante, cargadas de algo que iba más allá de la simple atracción. Santiago pidió su comida habitual, pero apenas la probó. Su mente estaba ocupada ensayando lo que le diría esa noche.
Tenía que decirle la verdad. No podía seguir con esta mentira, no cuando lo que sentían claramente estaba creciendo hacia algo más serio. Pero ¿cómo se lo decía sin arruinar todo? Las horas pasaron con lentitud tortuosa. Santiago salió del restaurante a las 8, caminó por la Condesa sin rumbo fijo, matando tiempo hasta que fueran las 9. Cuando finalmente llegó al parque que Valentina había mencionado, era un espacio pequeño, con bancas bajo árboles frondosos y una fuente en el centro. Se sentó en una de las bancas y esperó, sintiendo más nervios que antes de cualquier presentación importante de negocios. A las 9:10, Valentina apareció. Se había cambiado el uniforme por jeans y una blusa blanca, el cabello suelto cayendo sobre sus hombros. Se veía hermosa bajo la luz de las lámparas del parque. Santiago se levantó y ella caminó hacia él con una sonrisa tímida. «Hola», dijo al llegar, «lamento la demora. Tuve que ayudar a cerrar». «No te preocupes», respondió Santiago. «Acabo de llegar». Se sentaron juntos en la banca y por un momento ninguno de los dos habló. Solo se quedaron ahí en un silencio que era cómodo, pero también cargado de expectativa. Finalmente Valentina rompió el silencio. «Tengo que confesarte algo», dijo sin mirarlo directamente. «Estoy nerviosa. No hago esto usualmente». Santiago la miró curioso. «¿Hacer qué?». Valentina se sonrojó levemente. «Quedar con alguien fuera del trabajo. Conocer a alguien. Han pasado años desde que salí con alguien. Después de que murieron mis papás me enfoqué tanto en cuidar a mi abuela y en trabajar que dejé de lado otras cosas. Dejé de pensar en mí». Santiago sintió una ternura inmensa hacia ella. «Yo tampoco hago esto», dijo con honestidad. «De hecho, no salgo con nadie desde hace más de 3 años. También dejé de pensar en mí. Me perdí en el trabajo». Valentina finalmente lo miró. «¿Por qué?», preguntó con genuina curiosidad. «¿Qué pasó?». Santiago suspiró. «Es complicado. Construí algo que pensé que me haría feliz, pero en el proceso olvidé cómo ser feliz. Olvidé cómo conectar con las personas realmente. Me rodeé de gente que quería cosas de mí, pero no a mí, hasta que te conocí». Valentina lo miraba con esos ojos profundos que parecían ver directo a su alma. «¿Y qué cambiaste cuando me conociste?», preguntó en voz baja. Santiago se giró para quedar frente a ella completamente. «Me recordaste quién solía ser. Me mostraste que es posible trabajar duro y aún así mantener esa calidez, esa humanidad. Me hiciste querer ser mejor persona. Me hiciste darme cuenta de todo lo que había perdido persiguiendo el éxito». Valentina sonrió con algo que parecía alivio. «Pensé que era solo yo», dijo. «Pensé que era raro que sintiera esta conexión tan fuerte con alguien que apenas conozco». Santiago tomó su mano sin pensarlo y ella no la retiró. «No eres la única», dijo. «Yo siento lo mismo. Estos meses viniendo al restaurante no era por la comida, era por ti, por cómo me haces sentir cuando estoy cerca de ti, como si pudiera ser solo Santiago, sin todo el peso de todo lo demás». Valentina entrelazó sus dedos con los de él. «Me gusta ese Santiago», dijo, «el que viene y pide agua, el que aprecia la comida de don Jesús, el que se queda sentado horas solo para conversar conmigo entre mesas, el que me mira como si realmente me viera». Santiago sintió su pecho apretarse. Sabía que este era el momento de decirle la verdad. Pero cuando abrió la boca para hablar, Valentina se inclinó hacia adelante y lo besó. Fue un beso suave, tentativo, lleno de pregunta. Y Santiago respondió sin poder evitarlo, olvidando por un momento todo excepto la sensación de sus labios, el olor de su cabello, la calidez de su mano en la suya. Cuando se separaron del beso, Santiago supo que ya no podía seguir mintiendo. No después de esto, no después de sentir lo que acababa de sentir. Valentina lo miraba con los ojos brillantes, sonriendo de esa forma que le hacía olvidar todo lo demás. Pero él necesitaba que ella supiera la verdad antes de que esto fuera más lejos. «Valentina», dijo tomando ambas manos de ella entre las suyas, «necesito decirte algo importante». Ella lo miró con curiosidad mezclada con un poco de preocupación. «¿Estás bien?», preguntó. Santiago asintió. «Estoy bien, pero hay algo que no te he dicho. Algo sobre mí que debí haberte dicho desde el principio». Valentina esperó en silencio, dándole espacio para continuar. Santiago tomó aire profundamente. «Mi nombre completo es Santiago Villanueva, no Ruiz. Villanueva». Valentina parpadeó confundida. «No entiendo». Santiago sintió su corazón latiendo tan fuerte
que pensó que ella podría escucharlo. Soy el dueño de la cadena de restaurantes. El restaurante donde trabajas es mío. Los 23 restaurantes son míos. Valentina soltó sus manos como si quemaran. Su expresión cambió de confusión a shock y luego a algo que parecía dolor. ¿Qué?, susurró. Santiago se pasó la mano por el cabello, frustrado consigo mismo. Lo sé que debí haberte dicho desde el principio, pero cuando entré ese primer día lo hice como una prueba. Quería ver cómo trataban a los clientes que no parecían tener dinero, y tú me trataste con tanta dignidad, con tanta calidez genuina, que quedé impactado, y luego seguí viniendo porque necesitaba entender cómo alguien como tú podía mantener esa humanidad que yo había perdido. Valentina se levantó de la banca, dándole la espalda. Santiago se levantó también, sin saber si acercarse o darle espacio. Así que todo este tiempo, dijo ella con voz temblorosa, has estado mintiendo, observándome como si fuera un experimento, como si fuera parte de tu negocio. Santiago sintió pánico subiendo por su garganta. No, dijo con firmeza. Al principio tal vez fue eso, pero dejó de serlo después de las primeras 2 visitas. Empecé a venir porque me importabas tú, porque me hacías sentir humano otra vez, porque me enamoré de ti. Valentina se giró bruscamente. No digas eso. No puedes decir que te enamoraste de mí cuando todo fue una mentira, cuando me dejaste hablar de mi vida, de mis problemas, mientras tú sabías exactamente quién eras y qué podías hacer. Santiago dio un paso hacia ella. Tienes razón. Debí haberte dicho la verdad mucho antes. Fui un cobarde, pero mis sentimientos por ti nunca fueron mentira. Lo que siento cuando estoy contigo es lo más real que he sentido en años. Valentina negó con la cabeza, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Y la cuenta del hospital, el donante anónimo. Fuiste tú, ¿verdad? Santiago asintió sintiendo un nudo en la garganta. Fui yo, pero no lo hice para manipularte o para comprar tu afecto. Lo hice porque no podía soportar verte sufrir sabiendo que podía ayudar. Valentina se limpió las lágrimas con rabia. Eso es exactamente el problema, Santiago. No me preguntaste, no me diste la opción. Solo decidiste que sabías que era mejor para mí, como si fuera una más de tus empleadas a las que puedes resolver los problemas sin preguntarles qué necesitan realmente. Santiago sintió cada palabra como un golpe, porque sabía que tenía razón. Lo siento, dijo con voz ronca. Tienes toda la razón. Actué como el empresario que soy en lugar de tratarte como la persona que eres, como la persona que significa todo para mí. Valentina lo miró con esos ojos cafés llenos de dolor y confusión. ¿Por qué, Santiago? Si eres el dueño, podrías tener a quien quisieras. ¿Por qué yo? ¿Por qué esta mentira elaborada? Santiago sintió algo rompiéndose dentro de él. Porque tú eres la única persona en años que me ha visto como ser humano y no como cuenta bancaria. La única que me mostró bondad sin saber que podía ganar algo de mí. La única que me hizo recordar quién era antes de convertirme en el señor Villanueva. Tú me devolviste mi humanidad con 2 palabras simples dichas con sinceridad absoluta. Con gusto. ¿Recuerdas? Ese primer día cuando pedí agua y dijiste con gusto como si realmente fuera un placer servirme. Nadie me había hablado así en 15 años. Valentina se quedó quieta, escuchando. Y sí, continuó Santiago, cometí el error de no decirte la verdad inmediatamente, pero cada día que pasaba me enamoraba más de ti y más me aterraba perderte, porque sabía que cuando supieras la verdad todo cambiaría. Y tenía razón. Míranos ahora. Valentina cerró los ojos dejando que las lágrimas corrieran libremente. No sé si puedo confiar en ti después de esto. Santiago sintió su mundo desmoronándose. Lo entiendo, dijo con voz quebrada. Y si necesitas que me aleje, lo haré. Pero antes necesito que sepas algo. Estos meses contigo me cambiaron. Me hicieron darme cuenta de que construí un imperio, pero perdí mi alma en el proceso. Y tú me mostraste el camino de regreso. Hice una pausa respirando profundo. He tomado decisiones esta semana. Decisiones sobre mi empresa, sobre mi vida, y quiero que las sepas aunque decidas que no quieres nada conmigo. Valentina abrió los ojos mirándolo con curiosidad a pesar del dolor. ¿Qué decisiones?, preguntó. Santiago se acercó un paso. Voy a implementar un programa de apoyo médico para todos mis empleados y sus familias. Voy a asegurarme de que nadie tenga que trabajar dobles turnos solo para pagar medicamentos de sus seres queridos.
Voy a empezar a visitar cada restaurante, no como jefe, sino como persona, a conocer las historias de cada empleado, a recordar que son personas, no recursos. Voy a volver a cocinar, a estar en el piso, a recordar por qué empecé esto. Y todo eso es gracias a ti, porque me mostraste con tu ejemplo lo que yo había olvidado. Valentina lo miraba con una expresión que Santiago no podía interpretar. Eso no arregla lo que hiciste, dijo, pero su voz sonaba menos dura. Lo sé, respondió Santiago, y no espero que lo haga. Solo necesitaba que supieras que no fuiste solo una distracción o un experimento para mí. Fuiste y eres la persona que me salvó de convertirme en alguien que no quiero ser. Hubo un silencio largo, donde solo se escuchaba la fuente del parque y el tráfico distante. Finalmente Valentina habló. Necesito tiempo, dijo, para procesar esto, para entender qué siento. Santiago asintió tragando el nudo en su garganta. Lo entiendo. Toma todo el tiempo que necesites. Valentina dio un paso hacia la salida del parque, pero se detuvo. Se giró para mirarlo una vez más. Una pregunta, dijo. Cuando me besaste hace un momento, ¿eso fue real o parte de tu personaje? Santiago la miró directo a los ojos. Fue lo más real que he hecho en mi vida. Valentina asintió lentamente. Está bien, necesito irme ahora. Y se fue caminando rápido, dejando a Santiago parado bajo los árboles del parque, sintiéndose más solo que nunca. Los siguientes 3 días fueron los más difíciles de la vida de Santiago. No fue al restaurante, no llamó a Valentina, le dio el espacio que ella había pedido, aunque cada hora se sentía como una eternidad. Pasó esos días trabajando en los cambios que había prometido. Reuniones con recursos humanos para diseñar el programa de apoyo médico. Llamadas con cada gerente de cada sucursal para explicar los nuevos protocolos. Y preparándose mentalmente para la posibilidad de que Valentina decidiera que no podía perdonarlo. El 4.º día, un lunes por la tarde, Santiago estaba en su oficina cuando Mónica tocó la puerta. Señor Villanueva, hay alguien que quiere verlo. Dice que es importante. Santiago levantó la vista cansado. ¿Quién es? Mónica dudó. Dice que se llama Valentina Morales. El corazón de Santiago dio un vuelco. «Que pase», dijo inmediatamente, intentando controlar el temblor en su voz. Valentina entró a la oficina y Santiago se levantó de su silla. Ella miró alrededor tomando en cuenta el espacio lujoso, los ventanales enormes, la vista de toda la ciudad. «Así que este es tu mundo real», dijo. Santiago asintió sin saber qué más decir. «Este es mi mundo, pero me di cuenta de que es un mundo vacío sin las personas correctas en él». Valentina caminó hacia el ventanal y se quedó mirando la vista. «Hablé con mi abuela», dijo. «Le conté todo». Santiago esperó conteniendo la respiración. «¿Y qué dijo?» Valentina se giró para mirarlo. Dijo que las personas cometen errores cuando tienen miedo de perder algo valioso. Dijo que el hecho de que hayas mentido muestra que eres humano con defectos como todos, y que lo importante no es el error, sino qué haces después. Santiago sintió una pequeña llama de esperanza encendiéndose en su pecho. ¿Y tú qué piensas? Valentina caminó hacia él lentamente. Pienso que me lastimaste, que me hiciste dudar de todo lo que compartimos. Pero también pienso que el Santiago que conozco, el que pide agua y aprecia la comida de Don Jesús y me mira como si realmente me viera, ese Santiago es real. Y ese es el Santiago del que me enamoré. Santiago sintió lágrimas picando en sus ojos. ¿Te enamoraste de mí?, preguntó casi sin atreverse a creerlo. Valentina asintió. Sí, a pesar de todo. Y eso me asusta tanto como me emociona. Santiago dio un paso hacia ella. Yo también me enamoré de ti, desde ese primer día. Y sé que no merezco otra oportunidad, pero si me la das te prometo que nunca más te mentiré. Te prometo que voy a trabajar cada día para ser el hombre que tú me mostraste que puedo ser. Valentina lo miró largo rato, como si estuviera buscando algo en sus ojos. Finalmente habló. Don Jesús me dijo algo hoy. Dijo que el dueño original del restaurante, el joven Santiago de hace 15 años, era alguien especial, alguien que cocinaba con amor y trataba a todos con respeto. Dijo que extrañaba a ese Santiago. Santiago sintió algo apretándole la garganta. Yo también lo extrañaba. Valentina sonrió apenas. Entonces, ayúdame a encontrarlo, y yo te ayudaré a ti a mantenerlo. Santiago cerró la distancia entre ellos
y la abrazó sintiendo cómo ella se derretía en sus brazos. «Lo siento tanto», susurró en su cabello. «Lo siento por haberte mentido, por haberte lastimado». Valentina se separó apenas para mirarlo a los ojos. «Solo prométeme una cosa más». «¿Qué cosa?», preguntó Santiago. «Que cuando vayamos a cenar juntos oficialmente, me dejarás pagar mi parte, aunque seas millonario». Santiago se rió por primera vez en días. Trato hecho. Valentina sonrió, y entonces lo besó. Y este beso fue diferente al del parque. Este beso no tenía mentiras. Este beso era promesa, era comienzo. Era dos personas imperfectas eligiéndose a pesar de los errores. Era Santiago recuperando su humanidad y Valentina apostando por el amor a pesar del miedo. Cuando se separaron, Santiago le dijo: «Hay algo que quiero mostrarte». La llevó a su computadora y le mostró los documentos del nuevo programa de beneficios médicos. Valentina leyó con lágrimas en los ojos. «Esto va a cambiar la vida de mucha gente», dijo. Santiago tomó su mano. «Tú cambiaste mi vida. Esto es solo el comienzo». Valentina lo miró con amor evidente en sus ojos. «Entonces, hagámoslo juntos. Enséñame sobre tu mundo y yo te seguiré recordando de dónde vienes». Santiago asintió. «Trato». Y luego agregó con una sonrisa: «Pero mañana quiero que me enseñes a servir mesas correctamente. Quiero trabajar un turno completo en el restaurante». Valentina se rió con esa risa musical que él amaba. «Tu propia mesera va a ser tu jefa por un día. Eso va a ser interesante». Santiago la besó otra vez. «Contigo todo es interesante. Contigo todo tiene sentido». Se quedaron abrazados frente al ventanal, viendo la ciudad extenderse bajo ellos. Dos mundos que parecían imposibles de unir, pero que habían encontrado la forma de conectarse a través de dos palabras simples dichas con sinceridad: con gusto. Y esas dos palabras se habían convertido en el fundamento de algo más grande, algo real, algo que valía cada error, cada miedo, cada momento de vulnerabilidad. El amor verdadero construido sobre honestidad recuperada y segundas oportunidades. Y Santiago supo que finalmente había encontrado lo que había estado buscando sin saberlo. No más éxito, no más dinero, sino humanidad, conexión, amor. Con Valentina a su lado había recuperado su alma, y juntos construirían algo mucho más valioso que cualquier imperio, una vida con significado.